Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este lunes? Un lunes que es festivo en muchos municipios de España. Aquí en Madrid capital es festivo. Bueno, tanto si te toca trabajar como si no, pues hoy te traemos ese podcast que tiene que ver con entrenar tu mente para entrenar tu éxito. Y ya sabes que últimamente estamos tratando la gestión del tiempo, estamos viendo los diferentes métodos que existen para que puedas ser mucho más eficiente, para que puedas llevar una gestión de ese recurso, el más escaso que tenemos, que nosotros, que el tiempo. Y hoy vamos a hablar de un método para la gestión del tiempo, un método que se llama SMART, inteligente en inglés, que bueno, ahora veréis que cada una de las letras de SMART pues responde a una de esas premisas que tiene que tener nuestra manera de organizar el tiempo, nuestra manera de encontrar objetivos y soluciones. Así que si os parece, vamos a ir empezando ya, vamos a hablar de ese método SMART como herramienta de gestión del tiempo para establecer y alcanzar objetivos de manera efectiva. Y es que la gestión del tiempo, ya lo hemos dicho aquí millones de veces, es un aspecto esencial para mejorar la productividad, para lograr objetivos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional o como emprendedores con esos proyectos de generación de riqueza. Y es que uno de los enfoques más populares para establecer y alcanzar metas eficaces es este método SMART, que como veréis ahora, pues cada una de las letras de la palabra SMART viene a querer decir algo, que es lo que tenemos que aplicar a nuestras priorizaciones y a nuestra gestión de esas tareas y de ese tiempo. Hablaremos, como siempre, pues de curiosidades sobre el tema SMART, quién lo inventó, bueno, pues diferentes cosas. Pero primero vamos a hablar de ese origen del método SMART, de dónde viene, quién lo creó. El método SMART fue introducido en el mundo de la gestión de proyectos en los años 80. Estamos hablando de hace relativamente muy poco. El término SMART fue acuñado por Jacques T. Doran en un artículo titulado There is a Smart Way to Write Management's Goals and Objectives. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, pues hay una manera inteligente de gestionar esas metas y objetivos. Y bueno, aunque Doran es considerado el padre de este método, los principios que incorpora tienen raíces en los trabajos de Peter Drucker y su concepto de gestión por objetivos. Fijaos que todo esto del método SMART viene de esa gestión por objetivos, de esa gestión de proyectos, que al final no es otra cosa que esa gestión del tiempo, en ese caso aplicada a un proyecto. Bueno, ¿en qué consiste el método SMART? El método SMART, como sabéis, es un acrónimo que se utiliza para recordar los 5 criterios que se deben cumplir para que un objetivo, para que sea efectivo, que debe cumplir, por ejemplo, nuestra gestión del tiempo para que sea realmente efectiva. La primera, la E, que en este caso, la S de SMART, que en nuestro caso es que sea específico, en inglés es specific, y bueno, pues es que toda esta gestión del tiempo, todos estos objetivos deben ser claros, precisos y bien definidos.
Esto nos pasa con las tareas, esto nos pasa con esos bloques que tenemos que hacer de tiempo. Muy importante que sean específicos. Cuando no hacemos estos bloques específicos o estas tareas específicas, pues perdemos mucho tiempo en entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no, hasta dónde llega la tarea, y esto al final pues produce falta de eficiencia. La M de SMART sería measurable, medible, y bueno, pues es que tenemos que tener una manera de poder medir ese progreso hacia la consecución del objetivo. Tenemos que poder ver que efectivamente estamos cumpliendo esa tarea que nos hemos puesto. Achievable, alcanzable. Estamos hablando de la A en SMART, que los objetivos deben ser alcanzables, deben ser realistas. No vale de nada que nosotros nos pongamos una tarea para hacer en un pomodoro de 30 minutos cuando es una tarea que igual nos va a llevar una semana. Es que no tiene sentido. Será más inteligente ir partiendo esas tareas y que realmente en ese pomodoro de 25 minutos pues nos quepa algo que podamos hacer en esos 25 minutos. También tiene que ser algo relevante, en inglés relevant, que tenemos en la palabra SMART, los objetivos, y en este caso las tareas y todas esas cosas que tenemos que hacer en nuestro tiempo tienen que ser importantes y tienen que tener un impacto significativo. Esto cuando veíamos la matriz de Eisenhower, pues ya lo veíamos. Si realmente no son importantes, tampoco son urgentes, pues en la mayoría de los casos pues no los hagas. Delega o simplemente son tareas que no hay que hacerlas porque no son importantes ni urgentes ni van a tener ningún efecto en esa consecución de nuestros objetivos. Y después la última, la T, es time bound, con un tiempo límite, lógicamente. Es que si nos ponemos una tarea y la dejamos abierta al infinito, pues va a ser muy difícil que podamos medir que efectivamente estamos cumpliendo esa tarea, que la estamos cerrando en tiempo, etcétera, etcétera. Esta sería un poco la definición de lo que es el método SMART, que como veis se utiliza para esa gestión de objetivos, pero que exactamente igual la podemos aplicar y la debemos aplicar a esas tareas, a esas tareas que tenemos que realizar para conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues las tenemos que priorizar y tenemos que conseguir que esas tareas pues cumplan con este sistema SMART específico, medible, alcanzable, relevante y con un espacio temporal, con un tiempo límite. ¿Cómo vamos a aplicar el método SMART? Bueno, pues al final tenemos que aplicar esos 5 criterios mencionados y bueno, pues en lugar de tener ese objetivo vago, ¿no? De quiero terminar el informe. No, mira, quiero hacer las 5 páginas que necesito de redacción para el informe. O quiero trabajar más mi generación de contenidos. No, 2 contenidos al día de una duración de 1500 palabras cada contenido. Bueno, pues eso ya es concretar. Y bueno, pues además con un tiempo. Y los voy a hacer cada mañana, de esta hora a esta hora. Bueno, pues eso es lo que necesitamos en nuestra gestión del tiempo para que realmente pueda ser eficiente. Tenemos que aplicar el método siendo consciente de esos parámetros que nos está dando el método, que te los vuelvo a recordar. Tienen que ser tareas específicas, tienen que ser medibles, alcanzables, tienen que ser importantes, relevantes y además les tenemos que poner un tiempo de consecución. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el método SMART? Bueno, pues ventajas. Fundamentalmente claridad y enfoque, lo que facilita la planificación y la toma de decisiones. Y es que si cumplimos con esas premisas que tienen que tener nuestras tareas, pues al final nos va a ser mucho más fácil planificar y tomar decisiones, porque estaremos solo atendiendo lo que es importante, lo estaremos delimitando y lo estaremos poniendo donde tiene que estar. También va a fomentar la motivación porque vamos a establecer metas alcanzables y medibles. Es que es muy importante que si nos planteamos hacer una serie de tareas en un tiempo determinado, sea posible hacerlas. Es verdad que habrá veces que no nos dé tiempo, pues porque se nos complique, porque venga un imprevisto, por lo que sea. Pero tiene que ser posible, porque en la mayoría de los casos tenemos que apuntarnos un triunfo. Si no, poco a poco nos iremos desmotivando con la aplicación de este o de cualquier otro método para la gestión del tiempo.
Y por último, como ventaja, mejorar la productividad al centrar la atención en esos objetivos más relevantes. Lo decíamos antes, como en la matriz de Eisenhower, si somos capaces de localizar cuáles son los importantes, además somos realistas y los hacemos en tiempo, van a tener una fuerte repercusión sobre la obtención de nuestros objetivos, con lo que vamos a estar muy motivados porque estamos avanzando hacia donde queremos llegar. ¿Qué desventajas? Bueno, pues como la mayoría de los métodos que hay para la gestión del tiempo. Puede ser muy rígido y bueno, pues hay veces que no nos va a permitir adaptarnos bien a los imprevistos. Por eso, y ahora lo veremos, estos métodos de gestión del tiempo no los vamos a aplicar solos. Hay que hacer un mix de todas esas cosas que necesitamos para la gestión del tiempo. Yo el método SMART lo dejo para que todas esas tareas que tú tienes que analizar, bien en la matriz de Eisenhower, bien por el método de Pareto, como sea, y que las vas a asignar a un pomodoro, pues cumplan estas condiciones, pues que sean específicas, que sean medibles, que tengan un fin, que sean importantes, que tengan un tiempo determinado. Pues todo esto se va a hacer muy importante para que con el resto de métodos consigamos hacer una buena gestión del tiempo. Y por último, si en algunos casos pues hacemos una previsión demasiado conservadora para conseguir alcanzar esos objetivos, pues en muchos casos igual lo que estamos es frenando esa ambición de conseguir objetivos mayores o estamos perdiendo esa oportunidad. Bueno, pues como en todo hay que ser capaces de ir ajustando el sistema, ir ajustando el método para que la cosa realmente funcione. Nos vamos a ir ya con nuestro sponsor de hoy, que ya nos hemos pasado unos minutillos, y hoy vamos a hablar de, una empresa que lo que te ayuda es a preparar soluciones, a preparar herramientas, a preparar armamento, que tú lo preparas ahora, lo metes en una cajita y te lo envías al futuro. ¿Qué te parece? Y cuando estás en el futuro recibes de repente una habilidad que te va a ser fundamental para ganarte la vida, para resolver un problema. Bueno, pues eso es la formación. Y la gente que se encarga de prepararte todas estas cosas son la gente de CEFAE, Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, donde encontrarás la mejor formación, las mejores herramientas, tácticas, habilidades, armamento que te tienes que mandar al tú del futuro para que, bueno, pues en el futuro tengas más posibilidades de tener éxito y de cumplir con tus objetivos. Pero mejor te dejo con ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con CEFAE. Piensa en CEFAE como, bueno, pues esa empresa que te va a ayudar a sembrar y a preparar todo eso que el día de mañana necesitarás y que nadie te puede quitar, que es esa formación que consigas ahora que te va a servir el resto de tu vida pues para poder resolver problemas que tal vez otros, por no tener esa formación, no van a ser capaces de hacerlo. Formarse es fundamental. Con CEFAE, además, pues un gusto. Seguimos con este método SMART para cerrar esas tareas que tenemos que preparar dentro de nuestra gestión del tiempo. Lógicamente, SMART se puede combinar con el resto de tareas. Por ejemplo, lo podemos combinar muy bien con el time blocking, ese espacio de tiempo que nos vamos a dejar reservado para una tarea o para un tipo de tarea concreta. Y bueno, pues si hacemos un buen análisis de las tareas y somos capaces de que esas tareas pues sean específicas, sean importantes, estén acotadas en el tiempo, todas esas cosas que requiere el método SMART, pues nos va a funcionar mucho mejor el time blocking o nos va a funcionar mucho mejor esos pomodoros. También a la hora de conseguir esa priorización de una tarea a otra,
teniendo bien definida la tarea, nos va a ser mucho más fácil, y ahí podemos utilizar la matriz de Eisenhower, podemos utilizar Pareto, bueno, pues podemos utilizar cualquiera de los métodos que hay de priorización. Y ya lo hemos visto, es decir, si yo soy capaz de hacer esas tareas que sean importantes, pues no voy a tener ninguna de esas tareas que no lo sean y que al final nos entretienen durante muchas horas y no sirven para absolutamente nada porque no nos acercan hacia nuestros objetivos, que eso es lo que tenemos que conseguir con la gestión del tiempo y con la priorización de las tareas. Vamos a ver alguna anécdota y curiosidad del método SMART. Bueno, una de ellas es que su creador, Doran, señaló en un artículo que no todos los objetivos necesitan ser SMART. Bueno, pues está muy bien que quien crea el propio método sea consciente y reconozca que no estamos hablando de un método para absolutamente todos los objetivos o todas las tareas. Es verdad que por norma general hay que aplicar el método SMART, pero hay casos en los que, bueno, pues por ejemplo, cuando tenemos una urgencia, que igual no es importante, pero es urgente, pues igual sí que tenemos que, bueno, pues quitar un poco esa disciplina del SMART y, bueno, pues proceder con lo que nos parece más interesante. Así que para muchos casos esa flexibilidad, bueno, hace que podamos aceptar tareas que no cumplen estrictamente con el método SMART. También, como anécdota, podemos decir que diferentes autores y organizaciones han interpretado el acrónimo SMART de maneras diferentes. Al final tenemos ahí las letras y cada uno las interpreta, entre comillas, más o menos como quiere. Por ejemplo, hay personas que utilizan la A para atractivo en lugar de para alcanzable y la R para realista en lugar de relevante. Y bueno, pues es curioso que al final esta misma palabra pues sirva para que cada uno coloque ahí esas premisas que le sean más favorables para lo que quiere transmitir. Pero en el fondo lo que sí tenemos claro es cómo se define el método SMART en un principio, y esa definición es la que nos permite de manera muy directa definir cómo tiene que ser una tarea para que después la podamos priorizar y la podamos colocar en nuestros bloques de tiempo o en nuestros espacios de realización de las tareas con el método Pomodoro. Emprendedores que reconocen usar este método SMART para la definición de tareas, bueno, pues como siempre hay muchos, pero en principio, por ejemplo, Peter Drucker, uno de los pensadores más influyentes en el campo de la gestión empresarial en el siglo XX, fue el precursor de este método SMART a través del concepto de gestión por objetivos, que no es otra cosa que gestión del tiempo. Estamos gestionando el tiempo para conseguir objetivos. John Doerr, un famoso capitalista de riesgo de Silicon Valley, ha promovido el uso de los objetivos SMART a través de una metodología de objetivos resultados clave, OKR, utilizado por empresas como por ejemplo Google. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, implementan los principios del método STAR en su sistema, como ya hemos dicho, OKR, que les ayuda a que su startup se haya convertido en una corporación global. Así que como conclusión, este método SMART lo que nos va a servir es para saber cuáles son las tareas que tenemos que introducir en nuestro sistema y cuáles no. Tenemos que introducir las que realmente nos acerquen a nuestro objetivo, las que sean importantes, las otras, menos en ciertas excepciones, no tienen que estar en nuestro timeline, en nuestra organización del tiempo, y luego, sabiendo qué tareas son las que tenemos que trabajar, pues ya las meteremos o en un sistema de bloques o en unos pomodoros, y además las priorizaremos, bien sea por la matriz de Eisenhower, bien sea por los to-do list, bien sea, pues lo haremos de diferentes maneras, con diferentes contenedores, para que finalmente encontremos ese método de organización, ese método de priorización, y lo que estamos viendo hoy es ese sistema para ya directamente dejar ciertas tareas fuera de nuestro radar porque realmente no cumplen con los requisitos que debería tener una tarea para que la pongamos dentro de nuestra organización, dentro de nuestra gestión del tiempo. Bueno, pues este es el método SMART, que como veis es un método para generar objetivos, pero que al final es un método para gestionar esos objetivos, que no deja de ser un método de gestión del tiempo.
Ya sabéis que, bueno, pues yo os lo digo todos los días, que es un placer estar aquí en este podcast, pero tenemos unos tiempos muy delimitados y a mí ya se me está yendo este podcast de tiempo y es importante cumplir con lo que uno tiene planificado. No siempre se puede, pero hoy que puedo, vamos a cumplir. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, que mañana estaremos de vuelta en este podcast y por lo tanto te voy a decir ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.